A continuación, escucharemos la participación del licenciado Alejandro Salafranca Vázquez, titular de la Unidad de Trabajo Digno de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Adelante, licenciado. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todas, a todos. Esta mesa tiene que ver, entre otras cosas, con seguridad social en el contexto de la subcontratación, pero el enfoque de la mesa es seguridad social. En este sentido, le quisiera dar yo este enfoque a mi intervención. O sea, una intervención desde el enfoque del impacto social de la subcontratación ilegal en materia de seguridad social. Hemos escuchado términos esta tarde como desregular en materia de subcontratación o no tocar la regulación actual. Hemos escuchado términos como modernidad, flexibilidad, tendencia mundial. Es decir, un estado general de opinión en una serie importante de los ponentes que nos precedieron, en el sentido de que sobreregular haría crecer la informalidad y que sería un riesgo para el trabajo formal. Yo quisiera plantear en lo general y entendiendo como trabajo formal aquel que tiene cobertura de seguridad social e informal que no lo tiene, reconocer con claridad cuál es el estado de las cosas hoy en día, con la legislación actual, no de subcontratación, con la legislación actual, con el modus operandi actual, cuáles son los números de México en materia de cobertura de seguridad social, es decir, de formalidad y de informalidad. Y debemos de reconocer que los datos son alarmantes y, por tanto, la realidad es susceptible de ser transformada, por supuesto, con consenso, con diálogo, con inteligencia. Pero escúchenme muy rápido unos datos que les quiero dar. Datos a los que la subcontratación ilegal, no vigilada y permitida, como se ha explicado antes, no es la única culpable, pero es un motor exponencial para que se den estos datos que les voy a dar. El 60% aproximadamente, punto arriba o punto abajo según las fuentes, de la población activa del país está trabajando informalmente, es decir, sin cobertura. 60%. Bueno, y esto es poco, es mucho, estamos bien, estamos mal. La media de nuestra región ronda entre el 25 y el 30%. Es decir, estamos el doble del porcentaje de los países de nuestra región, de Argentina, Uruguay, Brasil, Colombia. No estoy poniendo el ejemplo ni de Noruega, ni de Finlandia, ni de Luxemburgo. Estoy poniendo de países con un tejido industrial, social, antropológico y cultural parecido al nuestro. Estamos al doble que ellos. Es decir, solo el 40% de la población está en términos de formalidad. Y justamente los que están afectados por estas prácticas, es decir, el universo de afectación por las prácticas de la subcontratación, la legal y la ilegal, y los legalmente no subcontratados, es solo el 40% de la población. Si tomamos el bisturí de ese 40%, nos damos cuenta que según todas las estadísticas, entre el 17 y el 20% de ese 40% está en la economía, es decir, está contratado por fenómenos irregulares dentro de la economía formal. Dicho en una frase más sencilla, el 20% de las plantillas de las empresas formales son también informales, por las prácticas de honorarios asimilados a salario, subdeclaraciones, subregistro, simulaciones, simulación de asociación, en fin, por todo este tejido tremendamente imaginativo para defraudar. Entonces, resumiendo, 60% de la población es informal. Dentro del mundo de lo formal, el 20% de las plantillas son informales. Quiere decir que seguramente
formales puros habrá en el país el 30%. Pero dentro de los formales puros, los que están contratados bajo el régimen de subcontratación ilegal están subregistrados en el IMSS. Es decir, hay cientos de miles de falsos salarios mínimos. Y esos falsos salarios mínimos significa, no solo, como se ha explicado con amplitud, no solo es un atentado contra el futuro del trabajador ante su pensión, retiro, sino que además es un asalto a mano armada a las finanzas del IMSS y, por tanto, a la línea de flotación de la viabilidad del estado del bienestar. Porque acuérdense que esos falsos salarios mínimos reciben subsidios del IMSS. Es decir, no solo no pago, sino que le meto la mano al bolsillo del IMSS. Entonces, con estos números, donde los formales son muy pocos y aproximadamente 4 millones de esos 21 millones de formales pudieran estar en esquemas de subcontratación que subdeclaran, hagan cuentas y el número de mexicanos en la economía formal que cotizan debidamente al IMSS es un número que raya entre lo anecdótico, lo insignificante o por lo menos lo absolutamente insatisfactorio. Entonces, la situación actual, es decir, el problema del mercado de trabajo en México no es la flexibilidad, ni es que seamos un mercado muy formal en riesgo de informalizarse si legislamos la subcontratación. Dicho esto, en este marco, una de las prioridades de la Secretaría del Trabajo es fomentar políticas de formalización del empleo. Y una de muchas es el combate decidido contra una de muchas de las causas que crean esto, que es la subcontratación ilegal y abusiva, y no voy a repetir lo que la Secretaría del Trabajo y mi compañero, el director general de Inspección, hizo, que el músculo fundamental es la voluntad política ineludible de, con el marco legal actual y con el venidero, poner todos los medios de la Secretaría para combatirlo. Ahora bien, y voy a usar los 3 minutos que me quedan para explicar cuál es la estrategia. Hay una estrategia, por supuesto, que es punitiva, se ha explicado ya, ¿no? Las alianzas intersecretariales, la inspección, hacerla más estratégica, de calidad, con inteligencia, más informada. Todo eso se ha explicado ya y eso se puede hacer con el marco legal actual y con las mejoras que el Poder Legislativo le haga. Con cualquier marco legal que nos den, vamos a poner todo el peso de esa ley al servicio del cumplimiento de la legalidad y de que trabajar en México sea una actividad digna, ¿no? Esto es, cuenten con ello, sea con el marco legal actual o con los ajustes que sean. Por ejemplo, he escuchado casi un consenso en que sería una buena idea el registro de empresas, las fianzas para estas empresas, que es una vacuna muy fuerte para evitar que la mayoría de las empresas subcontratistas ilegales son empresas de humo, son empresas de papel, por ponerles un ejemplo. Pero el otro mensaje importante a una masa enorme de empresarios que sí cumplen con la ley, que crean empleo de calidad y, por tanto, que reparten la riqueza, que la forma más contundente del reparto de la riqueza es un salario remunerador y seguridad social plena, darle mecanismos de autodeterminación, de cumplimiento a esos empresarios que sí cumplen. Esos empresarios que sí cumplen, que no tengan encima constantemente a la inspección y que los medios siempre insuficientes, siempre escasos de inspección se puedan dirigir con puntería, con estrategia hacia bolsas de defraudación e incumplimiento y darle sistemas de autocumplimiento flexibles, masivos y enormes a las empresas en un ambiente de confianza, de renovación del pacto social, a efecto de que el empresario que cumpla nos muestre voluntariamente en un sistema ágil, flexible y amigable, nos muestre la documentación que compruebe que básicamente está en la ley y que eso le evite la inspección, salvo, como es lógico, un accidente o una denuncia.
esto no, pero en general sí. Entonces, si la masa de los empresarios cumplidores, si los flujos enormes del colesterol bueno, que se ponía ese símil aquí, fluyen por arterias despejadas, nos podemos centrar en evitar los derrames del colesterol malo y poner todos los recursos de la Secretaría del Trabajo, del IMSS, del SAT, en un combate efectivo de la palmaria y enorme ilegalidad. El objetivo fundamental, entonces, es que trabajar en México sea efectivamente una actividad digna. Muchas gracias. Buenas tardes.